Vamos a hablar de trabajar con tipos de datos. El SQL Server de Microsoft puede afanarse de que tiene más tipos de datos. En este caso, por ejemplo, digamos que el estándar es el tipo de dato entero, el int, pero nosotros en SQL Server tenemos tiny int, big int, small int. Entonces, aquí están en la pantalla los tipos de datos exactos, o sea, números enteros, el tiny int, el small int, el big int, el bit, el decimal. Y yo aquí entonces les voy a decir lo mismo que les digo a mis alumnos que se inician en la parte de base de datos. Cuando yo escojo un tipo de dato para ponerlo en una columna de una tabla, yo debo de buscar de la misma manera en la que cuando me confecciono un traje, busco que el traje me quede a la medida, sea a mi gusto. O sea, no me mando a hacer un traje donde me queden las mangas largas. En este caso, comparándolo con los campos, yo debo de buscar que el tipo de datos sea ad hoc para que mi información quede perfecta. Aquí en Ciudad de Guatemala, por ejemplo, la ciudad está dividida en zonas por un número. Y tenemos de la zona 1 a la 25, por ejemplo. La ciudad, pues ya ha crecido desproporcionadamente, pero no va a crecer a que aparezca la zona 50, por ejemplo. Entonces, si se trata de asignar el campo zona para zonas de la ciudad capital de Guatemala, pues en este caso yo tengo el campo tinyInt que acepta números de 0 a 255. Y en ese rango cabe perfectamente las zonas de la 1 a la 25. Y si llegara a crecer a la 30, pues perfectamente podría caber, no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué voy a elegir un tipo de dato como bigint si no es ad hoc, si no funcionaría perfectamente? Estaría desperdiciando recurso, estaría haciendo mi traje con mangas largas. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Por qué saber los tipos de dato? Bueno, para optimizar el recurso de nuestro servidor. Porque si ustedes deciden, por ejemplo, manejar una llave primaria que le han colocado a una tabla, esa llave primaria va a manejar solo productos, por volver a mi mismo ejemplo, solo va a manejar números del 1 al 150, y ustedes deciden poner esa llave primaria como tipo de dato bigint, pues va a ser más complejo de administrar para el SQL Server cuando perfectamente se podría manejar con un tinyInt. Entonces es cuestión de recurso y de optimización del mismo. Por eso es que se escogen de manera eficiente los tipos de datos. En pantalla entonces tenemos los tipos de datos, los números exactos y sus correspondientes rangos. Entonces tinyInt es de 0 a 255, smallInt es de menos 32.768 negativo hasta el positivo 32.768. El int ya es un número un poco astral en el sentido de que hay que agregarle 31 ceros al número que se ve en pantalla. El bigint hay que agregarle 63 ceros. Entonces esos son números ya muy grandes. También la tercera columna muestra el espacio de almacenamiento que ocupan. Entonces, mientras el tinyInt ocupa un bytes, bigint ocupa 8 bytes. También cabe mencionar que el SQL Server tiene el tipo de dato money y small money, eso para manejar dinero. Para los tipos de dato binary está el tipo de dato binary e indicar el número de bytes que vamos a utilizar. Está bar binary, está también bar binary max. Este bar binary max es importante. Con binary ustedes pueden manejarlas, pueden cargar imágenes. Los tipos de datos especiales son, por ejemplo, row version, unique identifier, XML, cursor, hierarchic ID, SQL variant, table. Estos son tipos de datos interesantes en el sentido de que yo puedo crear, por ejemplo, una variable de tipo tabla. Esa variable de tipo tabla es una especie de matriz, si lo queremos comparar con lenguajes de programación, y yo puedo definir qué columnas y qué tipo de dato. Tengo también, por ejemplo, SQL variant. De hecho, en los lenguajes de programación como Visual Studio existe el tipo de dato variant, la variable variant, y pues esa es así como comodín, me permite tomar diferentes valores, ya sea números, ya sea textos, ya sea fechas. Y el asunto es que es un poco pesada esa variable. Luego tenemos la variable hierarchic ID.
esta es una variable interesante. Básicamente es una especie de crear un organigrama a través de una columna. Entonces la columna se convierte en una especie de decir 1 es el jefe, 1.1 es el subjefe, 1.1.1 es el subalterno. Para eso sirve el Hierarchic ID. Está el tipo de dato cursor. Esto es interesante porque esto lo que hace es cargar a memoria datos, a memoria RAM datos, está el cursor. También está el tipo de dato XML. XML es interesante porque pues me permite cargar un XML. Vamos a ver si logro explicarme aquí. Yo tengo normalmente, por ejemplo, a la hora de construir mi base de datos, si se trata de tener una factura y un detalle de factura, pues tengo dos tablas, la factura y el detalle de la factura, donde va qué elementos se fueron comprados con esa factura. Pero yo podría, atención a esto, yo podría en el encabezado, en la tabla factura, crear una columna de tipo XML y con XML escribir el detalle de cada encabezado de factura en esa columna XML. Entonces, atención a eso, o sea, en la misma tabla factura tener el detalle, pero como lo tengo que manejar, como en el detalle pueden haber varias compras, pues lo escribo en formato XML. Eso es interesante, o sea, lo puedo manejar. También puedo crear variables de tipo XML. Y route version y unique identifier son dos tipos de número especiales. Pues normalmente se utilizan para generar valores que nunca se van a repetir. Route version maneja 8 bytes, mientras que unique identifier maneja 16 bytes. Entonces, unique identifier es un número muy grande, de 16 bytes, y cada posición es de tipo hexadecimal, entonces es imposible que una vez disparado un unique identifier se vuelva a repetir. Bueno, vamos a avanzar aquí. Yo lo que quiero es ir a buscar, tenemos la función cast para convertir. Un ejemplo de eso vamos a hacer ahorita. La función cast es importante. Aquí están mis tipos de datos char y varchar, y nchar y nvarchar. Aquí es importante definir dos cosas que llaman la atención. Primero, char es un tipo de dato para almacenar letras, para almacenar textos. Char es de longitud estática. Eso quiere decir que él va a apartar un espacio de memoria fija, no importando si lo use o no lo use. Es decir, yo le digo char 25, utilizo 25 caracteres, pero si de esos 25 solo uso 5, 10, 3, no importa, él me va a reservar los 20 caracteres. Varchar es de longitud variable, entonces él se optimiza y ajusta de tal manera que si no uso los 20 caracteres, pues va a tratar de optimizar la memoria. Luego están los nchar y los nvarchar. N es de formato Unicode. Entonces aquí hay una historia, porque los tipos de datos char y varchar utilizan 256 caracteres, que es el equivalente al código ASCII, mientras que los que llevan N, los nchar y los nvarchar, utilizan formato Unicode, que corresponde a 65.536 caracteres. Un aspecto importante desde hace algún tiempo es que los tipos de dato text y ntext deben de irse dejando de utilizar, deben de ser sustituidos por los tipos de dato varchar max y nvarchar max. ¿Sí? O sea, si ustedes quieren poner un texto muy grande dentro de su base de datos, un texto donde, qué sé yo, se van a poner unas observaciones que pueden ser muy grandes, en vez de utilizar el tipo de dato text, deberían de utilizar varchar max. Y eso ya es una longitud muy grande para poner, pues eso, un texto muy grande. Junto con la parte de textos, pues luego se vienen elementos importantes como las funciones para poder formatear los textos o para poder tomar datos de un texto o contar cuántas letras tiene el texto. Eso lo vamos a usar más adelante. Otro aspecto importante que debemos de tener en cuenta es el collate. El collate representa la nomenclatura de símbolos. Inclusive mencionan aquí en nuestra diapositiva que yo al momento de escribir un where puedo especificar el collate. Eso es algo interesante. Collation en realidad se especifica desde que se crea la base de datos. De hecho, desde que se instala el servidor yo debo de especificar qué collation voy a usar. Básicamente, si se tratara de ponerle concepto a qué es el collate, pues bueno, nosotros tenemos nuestro abecedario y alguien en alguna parte decidió que iba a ir en el orden de A, B, C, D, F, G, y pues eso es parte de nuestro collation. Parte de nuestro collation es también
nosotros ponemos día, mes, año, por ejemplo. En otras partes ponen mes, día, año. Nosotros también, por ejemplo, en el tipo de collation que yo estoy utilizando aquí para Latinoamérica, normalmente no es case sensitive, entonces podemos escribir mayúsculas o minúsculas, pero si cambio el collation, sí puede convertirse en case sensitive mi SQL. Entonces, collate es la nomenclatura de símbolos, el orden de símbolos que nosotros manejamos. Dice aquí que el símbolo para concatenar es el símbolo de más. Bueno, eso ya lo utilizamos. También tengo la instrucción concatenar. Aquí tenemos entonces algunas funciones para texto, que era lo que mencionaba. Substring para tomar una parte del texto. Left, right para tomar ciertos valores empezando desde la izquierda o empezando desde la derecha. Len para contar cuántas letras tiene un texto. Déjenme avanzar ahora aquí. El predicado con la instrucción like, esto ya lo veíamos el día anterior. Entonces déjenme venir aquí a hacer un par de ejercicios aquí mencionando nuestras instrucciones estas de substring, de length, de right. Déjenme compartir entonces mi pantalla. Listo. Ejemplo de funciones de texto. Vamos a volver a utilizar la tabla Customers. Perfecto, vamos a ejecutar aquí. Voy a extraer, por ejemplo, la primera letra del company name. Para eso voy a utilizar la instrucción substring, que como su nombre lo dice, o sea, toma una porción del string. Como les digo, esta función es bien básica, pero es muy funcional. Substring de company name y le digo cuántos caracteres debe de tomar. En este caso le digo que empiece en la posición 1 y cuántos caracteres debe de tomar. En este caso 1,1 as first letter le vamos a poner. Company name. Y ejecutémoslo para ver. Entonces en este caso toma la primera letra del company name. En este caso lo especial de los substrings es que yo le puedo decir cuántas letras tomar. Por ejemplo, le pude haber dicho que tome 3 posiciones. Pude haber hecho esto utilizando también la función left. Entonces igual. El punto entre el substring y el left es que el left siempre toma a partir de la izquierda los valores y yo le digo cuántos valores tomar. Mientras que el substring yo le indico a partir de qué posición empezar y cuántos valores tomar. Igual tengo la función right, que en este caso en vez de empezar del lado de la izquierda empezaría del lado de la derecha. Es importante mencionar también la función len, que es clásica, pero que en algún momento puede servir. Bueno, en este caso voy a utilizar la función len de company name. Y le voy a decir, ¿qué? Caracteres. Vamos a ejecutar. Aquí hay una cosa importante que hay que tener en cuenta y que me sirve también mostrárselas. Esto a lo que me voy a referir ahora tiene que ver con la función de conversión. En muchos casos yo necesito, por ejemplo, convertir números a letras o letras a números, y para eso me valgo de la función cast. De hecho hay dos funciones, está cast y está convert. Las dos funcionan de la misma manera, no hay una mejor o peor, y pues me sirven para convertir. Por ejemplo, voy a decir aquí, voy a agregar aquí funciones de conversión. Para las funciones de conversión vamos a utilizar entonces, por ejemplo, la tabla productos. Select product name unit price from products.
Cabe mencionar aquí que es imposible concatenar o mezclar un texto con un número. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, aquí se me ocurre, en este momento se me ocurre que solo voy a tomar unit price, pero le quiero anteponer al unit price el mensaje de precio de lista, por ejemplo, precio de lista, espacio, más, y le voy a concatenar unit price. Unit price es un valor numérico que no se entiende bien cuando estoy trabajando con un texto. Entonces, cuando ejecuto, pues no funciona bien. De hecho, es un charamoney, dice. Bueno, entonces aquí está la función cast. La función cast me permite convertir. Y yo le digo, mire, convierta unit price. Como lo quiero concatenar como un texto, entonces le digo, convierta unit price as parchar. El número de caracteres que quiero, por ejemplo, 15 caracteres. Teniendo en cuenta que pues, los precios no llegan a 15 posiciones. Ahora le voy a poner un alias. Bueno, cierro el paréntesis. As lista. Y ejecutamos. Ahora sí, como este fue convertido a varchar de 15, se vuelve un texto y entonces ya la función de concatenar ya aplica. Y ahora ya aparece precio de lista 18, 19, 10. La función cast es bien importante. Ahorita voy a hacer... Podría ser el mismo ejemplo, pero con la instrucción convert. De hecho, lo voy a utilizar aquí. Pero en vez de cast voy a decir convert. Lo que cambia es la presentación nada más. Que aquí le tengo que decir coma. De hecho es al revés. No me marcaría el error. Ahora sí. Convierta a varchar de 15 el unit price. Y devuelve lo mismo. Aquí, bueno, ¿qué más le podríamos agregar? Estas funciones son bien importantes. Cast y convert. A mí lo que me gusta en el caso de convert es que, por ejemplo, le voy a decir select una fecha, por ejemplo, get date. Get date debemos de tener en cuenta que devuelve la fecha del día. Haz fecha hoy, por ejemplo. Si ejecuto esto ahorita, pues me devuelve la fecha del día, coma. Pero a mí se me ocurre de repente que esta fecha yo la quiero mostrar, por ejemplo, en un formato ISO, por ejemplo, get date as... bueno, en este caso tendría que utilizar el convert. Convierta a nvarchar de 30 posiciones, digamos, la fecha get date. Y yo aquí puedo especificar un número que corresponde al formato ISO. As ISO. No sé qué versión de ISO es porque dependiendo del número es formato ISO para China, formato ISO para Estados Unidos, formato ISO para Francia. Entonces, pues esto es una cosa especial que sí me deja hacer convert y que con cast no la he visto, o sea, indicar el código ISO en el que quiero que se muestre, por ejemplo, una fecha. Eso es lo único que yo le vería, digamos que diferente con respecto al cast. De ahí, a partir de eso, pues se pueden indistintamente trabajar de igual manera. Aquí sería más, pues, cuál me acostumbro a utilizar. En una tengo que especificar convert, el tipo de dato y la variable o campo que voy a convertir. Y en la otra le digo el campo as el valor o el tipo de dato al que lo voy a convertir.
Gerson dice que ¿qué pasa cuando, por ejemplo, dice, tengo una duda con len, cuando cuenta el largo de un campo, pero si el campo es char de 20 caracteres, ¿cuenta los 20 o solo los que se llenaron? Cuenta solo los que llenaron. ¿El cast funciona igual con variables de tipo fecha? Sí, el cast permite convertir. De hecho, aquí el ejemplo estábamos convirtiendo getDate a diferentes formatos en que se puede presentar la fecha. Sí, también aplica a fechas, Gerson. Sí, Roberto, contame tu pregunta. Utilizando la función len que cuenta los caracteres, no es necesario utilizar as para el alias. Vamos a buscar la función len que escribí hace un momentito. Ah, sí, Roberto, esto es un aspecto bien interesante. La palabra as se puede omitir cuando yo coloco el alias. La verdad es que aquí fue sin intención el querer hacerlo. Yo siempre le coloco el as porque por definición quiero decir, mire, este campo, quiero que tenga este valor. Pero la palabra as en realidad se puede omitir. Igual que cuando lo haces con tablas. Me voy a ir un poco más arriba. Cuando hablábamos al inicio del inner join, por ejemplo, este inner join donde pusimos alias aquí, customers AC, orders as o, pues de igual manera en las tablas puedo omitir la palabra as y solo poner la letra y ya. Esto es más común que se haga. Yo casi no lo hago porque me gusta entender que le estoy diciendo que tiene un alias, pero es válido y funciona. Ahí está, listo, me está devolviendo el resultado sin la palabra as. De igual manera, se le puede omitir la palabra as al ponerle un alias a la columna y funciona exactamente igual. Yo recomendaría que no lo hagan. En este caso fue sin querer, pero pues se presta para que lo consideremos. Ahí está. Aquí entonces debería ir un as. Bueno, entonces con respecto a los tipos de datos, deben de tener en cuenta que igual que todo lenguaje de programación y en este caso como base de datos, nosotros al momento de crear una tabla debemos de especificarle su tipo de dato. También al momento de definir variables es necesario especificar su tipo de dato. Entonces es necesario conocer los tipos de dato. Aquí quizá lo que me queda mencionarles, vamos a ver si mi presentación lo tiene, voy a cambiarme un momentito a mi presentación, que debería de tenerlo, déjenme buscar. Un aspecto relevante con los tipos de dato es lo que tiene que ver con fechas. Entonces deben de tener en cuenta que tienen para las fechas datetime, small datetime, datetime 2, datetime y datetime offset. Pues es interesante la cantidad de tipo de datos que tenemos. Cambia el almacenamiento. Datetime solo maneja 8 bytes, mientras que datetime offset maneja de 8 a 10. Lo demás tiene que ver con rangos, por ejemplo. El tipo de dato datetime su rango de datos es del 1 de enero de 1753 hacia el 31 de diciembre del 9999. Pero atención, normalmente nuestras fechas no tienen un rango de eso, o sea, si estamos hablando de fechas de bases de datos comerciales, donde se está manejando dinero, donde se está manejando transacciones, pues normalmente las transacciones tienen que ver con años, pues qué sé yo, de 1976 para la fecha, por ejemplo, por poner algún valor, pero estamos hablando de años de 1900. Entonces, pues existe una forma de reducir las fechas a small datetime, y small datetime entonces empieza a contar las fechas a partir del 1 de enero de 1900 hasta junio 6 del 2079. Perfectamente para que trabajen nuestras fechas, ¿sí? Ya para el 2079 pues probablemente ya no estaremos. Datetime 2 también maneja otro rango que aparece ya en la pantalla. Aquí especialmente aparece date y aparece time. Normalmente no existía
la separación. Entonces ahora ya solo se puede manejar solo fecha o se puede manejar solo hora. Entonces, especial atención a los tipos de dato de fecha. A mí normalmente no me gusta, pero aquí también deben de tener en cuenta que el formato de la fecha se puede presentar sin guiones. Ahí hay un ejemplo donde se puede mostrar sin guiones a la hora de efectuar un filtro. Voy a switcharme aquí a mi pantalla para mencionar aquí que aplicación de los tipos de dato al momento de crear una tabla. Porque aquí debemos de tener en cuenta, pues uno de los lugares donde aplican más los tipos de dato es cuando hacemos una creación de tabla. Entonces, para definir una tabla utilizamos createTable. Vamos a decir, por ejemplo, createTable curso, por ejemplo. Vamos a decir aquí cosas como ID curso, nombre, horario, catedrático. Esto no lo estoy normalizando ni nada por el estilo, solo quiero mostrar los tipos de dato. Universidad, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, ID de curso quiero que sea un tipo de dato entero. Entonces, le digo que sea int. Nombre quiero que sea un tipo de dato varchar de 100 caracteres. Horario, si se tratara de especificarlo por fecha, como no sé exactamente a qué se está refiriendo el horario, le puedo decir daytime o daytime 2 en este caso, o podría ser, para que lo tome a partir de 1900, small daytime. Aquí puede ser un varchar de 100. Normalmente prefieran utilizar varchar. Además, cuando normalmente se trata de definiciones en libros de, pues como es material de Estados Unidos, normalmente se utiliza nvarchar pensando en estandarizarlo como formato Unicode. Nvarchar de 150. Entonces es especial o vital al momento de crear una tabla especificar el tipo de dato para cada campo. Adicionalmente, también al momento de declarar una variable, por ejemplo, hoy, daytime, ahí especifiqué que sea de tipo daytime, en este caso set @hoy igual a getDate, select @hoy, por ejemplo. Entonces, si ejecuto esto, le cargué a la variable hoy la fecha del día. Y aquí en este caso, pues si ejecuto esto, me devuelve la creación de una tabla que ahora puedo consultar. Select todas las columnas from curso. Entonces es vital que conozcamos los tipos de dato y que conozcamos pues los aspectos básicos, que hay tipos de dato de letra, los char, los varchar, que hay tipos de dato para fechas, los date, los daytime 2, los small daytime, que hay tipos de dato para números, big int, small int, y aquí en este caso no llegué a la parte de lo que tiene que ver con decimales. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos agregarle alter table curso al precio, por ejemplo, y entonces aquí podríamos utilizar los tipos de datos decimal. Por ejemplo, en decimal yo debo de especificar cuántos enteros, por ejemplo 9, y cuántos decimales, 9,4. Lo mismo es para float. En este caso, decimal o money, bueno, decimal es más preciso, pero si quiero manejar dinero también podría utilizar el tipo de dato money que maneja decimales. Entonces, vital tener nociones de los tipos de dato para al momento de componer, de hacer la composición de nuestras tablas, pues asignar el tipo de dato correcto. Aquí pues hablamos de nociones sobre los tipos de dato y especificamos que hay tipos de dato para fecha, para texto,
especial atención al manejo de las fechas. Y pues a lo largo de lo que sigamos trabajando con el curso, vamos a hacer algunas funciones que nos van a servir para extraerle valores a textos. Eso es típico, es común. También vamos a necesitar convertir datos, y para eso entonces nuestras instrucciones estrellas es cast y convert. Preguntas, comentarios, eso es lo que yo tengo por decir el día de hoy.